Bueno, continuando con nuestro enlace semanal, tenemos ahora la oportunidad de conversar con un gran amigo, uno de los líderes cooperativos de la República Dominicana, que ha jugado un papel fundamental en lo que tiene que ver con la promoción y con todo lo que tiene que ver con el montaje de la estructura de lo que son las cooperativas en el país y de manera muy especial en el Cibao Central, porque es el presidente de la Federación de Cooperativas del Cibao Central, FECOPCEN, desde hace muchos años, el licenciado Eddie Samuel Álvarez. Buenas, Eddie, ¿cómo estás? Muy contento, José Serra, de estar aquí en Enlace Semanal, un programa que cada fin de semana estoy atento a qué ocurre en el país a través de los invitados que tú tienes. Y para mí y para la Federación es un verdadero honor contar con un espacio como este. Eddie, nos gustaría que tú nos empieces hablando acerca de cómo marcha el sector, de cómo van las cosas dentro del sector, porque por un lado vemos el nivel de crecimiento del sector, que es importante, impresionante, si se quiere. Vemos la cantidad de personas que cada día nos dicen, yo soy socio de alguna cooperativa, pero también vemos por otro lado a muchísimos detractores, a muchísima gente que vive acabando el sector, y me gustaría conocer de tu parte la realidad de cómo marcha el sector cooperativo en la República Dominicana. Hay un pasaje de la obra Cumbre de Miguel Cervantes y Saavedra, Don Quijote, que dice, nos ladran, Sancho, nos ladran, señal de que caminamos Eso es así. o que estamos avanzando. Entonces, cada vez que un sector esté avanzando, va a encontrar cantidad de personas que van a buscar el elemento negativo dentro de ese avance, cosa que favorece en ocasiones porque nos ayuda a cualificar más el sector cooperativo. Pero a grandes rasgos, las cooperativas, y así lo ha declarado la Organización de Naciones Unidas, las cooperativas construyen un mundo mejor. Y ese mundo mejor se construye a partir de un esfuerzo de inclusión social primero y luego una inclusión financiera. La inclusión social es hacer partícipe a la gente del desarrollo de sus propias comunidades. Las cooperativas a nivel internacional han sido favorecidas por los gobiernos porque van a mitigar problemas que tradicionalmente y que ancestralmente no han podido resolver los gobiernos. En ese sentido, cada vez que se forma una cooperativa, hay un espacio de construcción de ciudadanía, hay un espacio de construcción de comunidad, un espacio de asociatividad, pero un espacio para desarrollar individuo y familia. Las cooperativas, desde ese punto de vista social, van construyendo entonces a nivel de la economía circular, haciéndose partícipe los asociados uno con otro de las actividades que emprenden. Es decir, el cooperativismo enseña a que la gente no sea dependiente, sino que sea proactiva y que vaya construyendo junto a su comunidad, que vaya buscando los espacios a partir de una participación oportuna, de una participación digna, de una participación democrática. Y en ese orden, por ese nivel de participación, lo que buscan individualización del ingreso. Fíjate que dice un economista que tú a veces señalas en tu clase, que es Ludwig von Mises. Tú sabes,
Ese economista siempre ha estado señalando que las sociedades van construyendo economía en función de su participación. Misi entiende que hay economía en todo, pero que hay un interés que sobrepasa el interés común, que se convierte en especulativo y que quiere aglutinar todos los bienes y son lo que generan desproporcionalidad social, lo que degeneran escasez en una clase y opulencia en otra. Entonces, este economista, al señalar eso, entiende que la asociatividad es fundamental en la construcción de un capital digno, equitativo y comunitario, como lo hacen las cooperativas. Un premio Nobel como Joseph Stiglitz ha estado señalando las bondades de las cooperativas y ha instado a los gobiernos del mundo a que las promuevan y que actúen como las cooperativas. Otra premio Nobel también, como Elinor Armstrong, premio Nobel de Economía en el 2009, ha estado señalando las ventajas decisivas que tienen la administración de los bienes en manos de las cooperativas, en manos de la cooperación, en manos asociativas. Son más democráticos, son más perdurables, hacen mejor construcción de comunidad que cualquier otro tipo de economía. Entonces, de ese punto de vista, la economía cooperativa, la economía circular, la economía 4.0 que se ha estado señalando, se hace en gestión colectiva, lo que hacen las cooperativas. Esa gestión colectiva da participación, da conciencia de por qué participamos en la construcción de bienes y por qué facilitamos. Y eso es lo que hacen las cooperativas a cualquier nivel. Obvio, República Dominicana tuvo un revés. En una cooperativa, puede que hayan 2 o 3, de 2.000 y tantas cooperativas que hay. Pero en los demás sectores de la economía, bueno, la tasa de natalidad de la microempresa, de acuerdo a Fondo Micro, con las estadísticas que ha dado Fondo Micro, es de 70.000 emprendimientos por año. Pero la tasa de mortalidad es de el 34% de ese nacimiento en el primer año. A los 5 años, que solo queda un 5% de todo eso, de todos esos emprendimientos. De manera que no pueden tirarse a las cooperativas por un fracaso cuando hay ejemplos de más de 70 años muy notables en el país que han perdurado y que han sido ejemplos comunitarios y que han sido ente de desarrollo de la sociedad. Por tanto, me voy al ámbito internacional ahora en el caso de las cooperativas de que promueven los gobiernos europeos. En Europa, donde está la sede del Fondo Monetario Internacional, que ha instado al gobierno dominicano en distintas visitas y en distintos gobiernos a que las cooperativas la mutilen o que la entren dentro de la supervisión de la superintendencia de banco. En Europa es todo lo contrario. Entonces ellos no pueden venir a predicarle a República Dominicana una intención de corrección de economía que no practican en sus países. Porque, por el contrario, los gobiernos discuten un presupuesto para las cooperativas, de cómo las cooperativas van a actuar
en la participación democrática comunitaria, construyendo sociedad, ciudadanía, construyendo economía. Desde ese punto de vista, insto al superior gobierno y a cualquier tipo de autoridad que esté pensando llevarse de los consejos del Fondo Monetario, que lo obvie, pues ellos no ponen ejemplo en su casa, sino que por el contrario favorecen a las cooperativas. Lo que sí es importante que debemos tomar en consideración es que para las entidades, para las decisiones del Poder Ejecutivo en términos de materia cooperativa, debe acercarse un poquito más a los sectores de dirección de cooperativas, a la Federación de Cooperativas del Cibao Central, al Consejo Nacional de Cooperativas, a las federaciones, para, así como escucha a otros sectores, que también escuche a las cooperativas y no tomes decisiones que puedan generar contradicción con la práctica cotidiana de las cooperativas que construyen un mundo mejor, reitero, como dice la ONU. Eddie, uno de los aspectos que se ha cuestionado en el país es el que tiene que ver con la regulación de las cooperativas, que como tú decías, incluso hay sectores que pretenden que se le aplique la misma regulación que al formal sector financiero del país, cuando son criterios muy diferentes los que priman en uno y en otro. Hay un órgano rector que fundamentalmente ha jugado un papel, un rol político, porque, como tú planteabas, al no existir ese acercamiento entre el sector cooperativo y el Estado dominicano, al momento de escoger a quienes van a dirigir oficialmente ese órgano, se ha jugado al clientelismo desde allí y llega gente que no tiene el nivel de conciencia ni los conocimientos acerca incluso de lo que son las estructuras cooperativas. La pregunta es, ahora que se ha estado promoviendo la iniciativa legal a través del Congreso para la regulación del sistema, ¿se ha considerado la posibilidad de que, por ejemplo, para la escogencia de quienes vayan a dirigir el IDECOP o cualquier otro órgano que se establezca en la ley, pueda someterse desde el sector CONACOP, las federaciones, que puedan ellos escoger ternas, que sean las que se le sometan al Estado, o que el presidente sea el que someta una terna a esos sectores, para que se trate de escoger a personas que tienen capacidad y conocimiento del sector? Si la ley 31 del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECO establece que el gobierno va a escoger de la terna que presente el sector cooperativo uno de esos incumbentes para dirigir al IDECO. O sea, la ley lo establece eso. Sí, pero ningún gobierno, yo veo que ninguno ha tomado ningún gobierno lo ha realizado. Siempre han tomado esas decisiones de manera, a excepción, y lo digo de manera, bueno, con franqueza y pensando en un pasado que no siempre fue lo mejor desde el punto de vista político, dice la gente, pero que es el referente para la actuación. En el 66, el doctor Balaguer lo hizo escogiendo a Carlos Aníbal Rodríguez como presidente administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo. Y más aún, le propició las condiciones para ir en auxilio de las cooperativas, para tecnificarlo y todo eso. Pero la modernidad parece que ha hecho que se olviden los detalles y de ahí en adelante ha primado más la parte política que la parte técnica y legislativa o legal. En estos momentos hay un proyecto del sector cooperativo que se ha sometido, que se le llevó al presidente de la República,
se le entregó a través del consultor jurídico y que lo sometió en el pasado el senador por Peravia, Julito Fulcar, que establece que el Poder Ejecutivo va a escoger de una terna que somete el sector cooperativo en función de los parámetros que condiciona la ley y que condiciona también el Poder Ejecutivo. Y de ese punto de vista podría haber una garantía mayor se establece en el proyecto de legislación sometido por el sector cooperativo que los técnicos del sector público, supervisor en las cooperativas, sean inamovibles, salvo errores conductuales o reputacionales que cometan esos funcionarios. Y de ese punto de vista habría mayor garantía también porque sabrían con claridad que la parte que van a vigilar, la parte que van a supervisar y la parte que van a castigar. Porque también hay que señalarlo, no, es la sociedad dominicana. Como es la sociedad dominicana, también son los socios de las cooperativas. Hay gente muy buena, excelente, magnífico en dignidad, pero hay de todo. Eso es. Sí. Me gustaría que si tú puedes establecernos, Eddie, los aspectos fundamentales que trata ese proyecto de diferenciación con lo que ahora mismo tenemos como legislación reguladora. Sí, lo primero es que no crea, sino transforma el IDECO en una dirección general de cooperativas. Y de ese punto de vista le da una serie de prerrogativas, establece los parámetros para la supervisión cuando se cometen el establecimiento de falta leve, de falta grave y muy grave, y establece las sanciones que no están establecidas hoy en la legislación. Okay. Las sanciones que pueden ser objeto o susceptibles de aplicación a una cooperativa han estado más en las reglamentaciones que de momento pueden implementar los funcionarios a las cooperativas. Pero, perdón, Eddie, entonces con relación a eso de las sanciones, porque hemos visto hasta intervenciones del IDECOP en cooperativas, esa no es una especie de sanción establecida en la ley. ¿Cómo es? Sí, la intervención es un mecanismo sutilmente sugerido, pero no con la puntualidad que requiere, pero no tiene tampoco bajo qué condiciones se van a hacer esas intervenciones. En lo que nosotros hemos colocado, sí hemos señalado, diseñado los parámetros que dan lugar a una intervención de una cooperativa, los parámetros que dan a un programa de recuperación, los parámetros que dan lugar a la exclusión de los directivos por mala práctica cooperativa. Todos esos elementos son excelentes para la dirección. No es un traje a la medida como mucha gente ha estado diciendo, es un traje de protección de los bienes y de los ahorros de los asociados a través de una política bien dirigida y a través de una legislación clara, precisa, que no choque con las interpretaciones, porque en las leyes del país las interpretaciones permiten una cosa y permiten la otra. Claro, claro. Entonces, en este caso nosotros hemos tratado de ir lo más puntual posible, de manera que las interpretaciones sean la menos. Y la otra cosa que podemos señalar
dentro de esto, de esta diferenciación es, mira, en la legislación 127 es muy suave para la cooperativa y mucha gente quiere que no la cambien, que se quede así porque permite cualquier cosa. En el caso nuestro, hemos preferido, entendiendo el momento, que la legislación 127, primero, no ha contemplado el desarrollo tecnológico que hoy existe para la aplicación de las cooperativas. Establece que toda la contabilidad debe ser llevada en libro, las actas en libro, y ya hoy todas las actas de las cooperativas están registradas dentro de un computador escaneada a los fines de tener una estructura que pueda ser más entendible, más rápido para buscar, más preciso a partir de la tecnología. Los niveles de riesgo, aunque lo establece la ley 155-17, la línea de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, ese es uno de los riesgos que existen en las cooperativas. Nosotros en la legislación estamos previendo riesgo también reputacional, riesgo climático, los distintos niveles de riesgo para que se consideren en los planes estratégicos. Se está señalando con precisión que las cooperativas todas deben tener un plan bajo el cual se van a guiar para actuar y ejecutar sus decisiones en la cooperativa, que cuando cambien no sea el producto de quien venga a implementar una política distinta, sino que haya continuidad del trabajo y de las operaciones. Entonces, para proteger las cooperativas, porque cada vez que hay un cambio de dirección, de directiva, vienen con una política nueva, las cooperativas no avanzan y se estancan, claro, patinan, echan para atrás. Echan para atrás. No dan los resultados que se esperan. Por tanto, la necesidad del establecimiento de un plan estratégico es fundamental en todas las cooperativas para operar. El otro elemento es que en las cooperativas cerradas, cuando a un incumbente, en caso del sector público, quiere quitar una directiva, pues lo cancela y pierden el vínculo y entonces pierden el vínculo con la cooperativa. Nosotros estamos previendo que la decisión de quién va a dirigir la cooperativa es de la asamblea, claro, y al ser de la asamblea debe tener un fuero cooperativo que proteja al directivo mientras sea directivo. Eso es así. Obvio, si comete una falta, cualquiera conductual, cualquiera que sea, entonces ya no corresponde a la sanción de la empresa donde esté, sino también la cooperativa debe castigar las faltas conductuales que se cometan internamente. Eso es así. Entonces hay una serie de elementos que son novedosos, que propician el desarrollo de las cooperativas y por lo cuales nosotros debemos tratar de que ese sea el que se aplique, porque los demás contemplan escisión. Escisión es que las cooperativas puedan dividirse y darle personería jurídica a una y a la otra, y de ese punto de vista no habría crecimiento y habría un desorden dentro de las cooperativas. Así es. Eddie, ya llegando al final, porque ya te no vino y nos dijo que se acabó el tiempo, yo no me quiero ir, no quiero que te me vayas de acá, sin que me hables un poquito acerca de FECOPCHEN. FECOPCHEN normalmente realiza unos eventos anuales. Está ahí ese congreso internacional que ha ido creciendo y que hemos visto todos los años, la gran cantidad de figuras internacionales que vienen. Y de igual forma, todos los años realiza una cena muy especial, que la de este año se acaba de celebrar el viernes pasado, muy exitosa, y nos gustaría que tú nos hables un poquito acerca de esos eventos que ustedes organizan. Sí, mira, la federación ha tratado de buscar un posicionamiento en
la sociedad internacional, no solamente es regional. Las condiciones bajo las cuales nosotros realizamos estos eventos se llenan meses antes de poderse ejecutar el evento, toda vez que la reputación que tiene FECOSEN es de que cada evento es para enseñar, es para propiciar experiencia, es para ver y consensuar las mejores prácticas, es para apuntar a elementos que desarrollen las cooperativas. Pero no solamente a las cooperativas, para que las cooperativas tengan tentáculos que puedan ir amarrándose a las comunidades donde interactúan y vayan involucrando a la sociedad. Es decir, estos eventos buscan los niveles de inclusión social, cultural y económica de las cooperativas con la sociedad, con las áreas del sector público, del gobierno, de las comunidades donde interactúan. Buscan tener una interacción con todos los actores de manera que sean referente del desarrollo de las propias comunidades. Y yo decía en el pasado Congreso de abril que el cooperativismo muestra su impacto en cada uno de los municipios a través de donde hay una cooperativa, en el municipio que hay una cooperativa, hay una muestra evidente de crecimiento, de cambio social, de nuevas experiencias, y de ese punto de vista los gobiernos pueden comenzar a medir que el cooperativismo tiene un impacto decisivo en la transformación de la gente. Si queremos transformar la gente, vamos a trabajar con el cooperativismo. Y en la cena conferencia es llevar un mensaje de atención, de cómo ir siempre llevando a las cooperativas a tener elementos preventivos de alerta temprana o de aceleración de procesos que deben ser dinámicos en las cooperativas y que a través de esta jornada, de esta conferencia, nos dejan una experiencia. Y las pasantías es formalizando acuerdos que permitan traer experiencias de otras latitudes que se implementen y mejoren sensiblemente a las cooperativas y a las comunidades. Bueno, que también recientemente se produjo esa pasantía interesantísima con la gente de Italia, donde fuimos unos 20 y tantos cooperativistas nacionales. Sí, 27 estuvimos participando en esa pasantía en Italia, que estuvo en Milán, en Génova, en San Remo. Es una verdadera experiencia digna de imitar y que ellos han pedido, y esto lo ratifico aquí, pidiendo la anuencia, han solicitado que esa pasantía se haga anualmente, pues ya hay en carpeta varios acuerdos que podrían comenzarse a ejecutar o a principio de año, del año que viene, o antes de abril ya estar ejecutando parte de los convenios que hemos realizado en esas pasantías, que benefician a las cooperativas grandemente. Así es. Y que permiten también interacción de otras cooperativas con las cooperativas. Que yo entiendo que además del sector cooperativo, o sea, de las cooperativas, para las próximas sería interesante que parte del sector oficial que tiene que ver con el manejo de las cooperativas participe, para que pueda haber esa integración de la que tú hablabas, del sector con el Estado, de cómo pueden sí, ambos crear esa sinergia que permita tener un mayor impacto social en el país. Sí, esos son de las experiencias maravillosas, como los municipios, las gobernaciones, las direcciones de regiones y el gobierno central también participan dentro de esa actividad cooperativa, fomentando esas prácticas
que van rescatando sectores sociales de forma digna y de forma muy ejemplar para que otros puedan imitar. Eso es así. Bueno, Eddie, muchísimas gracias por habernos permitido escuchar tus opiniones en torno a cómo marcha el sector cooperativo, esperando que ese proyecto que está descansando en el Congreso pueda ser aprobado lo antes posible. Gracias a ti, a Enlace Semanal, por invitar a la Federación de Cooperativas del Cibao Central a tener este diálogo tan importante con la sociedad dominicana. Gracias, Eddie. Nosotros continuamos en Enlace Semanal.